debido a todas las circunstancias que hemos estado viviendo esta semana, durante varios días de la semana, mientras lo leía y estudiaba, no podía alcanzar a percibir qué tiene para decirnos este pasaje, las circunstancias tristes que nos ha tocado vivir como familia a nivel personal y también como congregación, ¿no es cierto? Y como siempre, la palabra de Dios es suficiente para suplir nuestras necesidades y para decirnos las cosas que necesitamos oír de ella. Y aunque no lo parezca, este pasaje tiene muchas cosas para respondernos referido a los sucesos de esta semana, que ha sido la muerte de un ser muy querido, que nos ha provocado mucha tristeza, por lo menos viéndolo desde el punto de vista, podríamos decir, terrenal, porque si vamos a verlo desde el otro enfoque, desde el cielo hacia la tierra, es todo lo contrario. Es una gran alegría saber que un hermano se nos adelantó y ahora está disfrutando plenamente de las glorias celestiales. Así que depende del punto de vista, como decía nuestro querido hermano el pastor Lafuente en un mensaje que nos envió, esta experiencia de tristeza y gozo. O sea, parece paradójico, pero es así, es tristeza y gozo a la vez. La tristeza de la separación, que como sabemos los creyentes es por un tiempo nomás, y también el gozo de saber que nuestro querido hermano está disfrutando de las glorias celestiales. Hablábamos ayer con un creyente y decíamos, si hiciéramos una encuesta en el cielo a ver cuál de todos de ellos quiere volver a la tierra, yo creo que el 100% diría que no. Vengan ustedes, pero nosotros no vamos a volver ahí. Y es así, este mundo es un valle de dolor, un valle de lágrimas. Aunque tenga sus alegrías momentáneas, sabemos que todo se termina. Sin embargo, en el cielo todo es eterno. El gozo, la paz, la felicidad. Así que a eso apuntamos, esa es nuestra patria, hacia ahí miramos y también debemos pensar en tener las valijas hechas, porque en cualquier momento nos llama el Señor, en el momento menos pensado, y tenemos que comparecer delante de su presencia. Así que bueno, también quiero darle las gracias a todos los que estén escuchando, que han orado, que han mandado textos, que nos han hecho sentir en familia, como verdaderamente es la iglesia, una familia, y también mostrar el Señor a través de las cuerdas humanas, lo que Él, como decíamos ayer, lo que Él sintió, porque esa es la palabra, lo que sintió el Señor cuando estuvo frente a la tumba de Lázaro con Marta y María, y nos dice la palabra que lloró Jesús. Él sabía lo que iba a hacer, Él lo iba a resucitar, había tardado unos días más a propósito, sin embargo, al ver el dolor de la separación, se compadeció, porque así es el Señor, se compadece de todos sus hijos, de todos los que sufren, y lloró junto con los dolientes que estaban alrededor de la tumba. Así que, bueno, también queríamos agradecer a los hermanos y fundamentalmente a Dios que se manifiesta a través de los hermanos, haciéndonos saber que Él siente lo que sentimos, pero que hay un plan maravilloso y mucho más grande de lo que podemos entender, que es que a pesar de este leve y momentáneo tiempo de tribulación, hay un gozo eterno preparado para aquellos que creemos en Él. Y volviendo a Zaqueo, que es el tema que nos toca compartir hoy, dice la palabra de Dios que luego de haber sanado al ciego, a Bartimeo, como veíamos la semana pasada estuvimos hablando de milagros, de rogar por milagros. Estuvimos hablando en ambas reuniones, a la mañana y a la tarde,
de portentos maravillosos que hace el Señor Jesús, de dar la vista a un ciego, de que el ciego, en vez de estar sentado junto al camino mendigando, ahora estaba caminando con Jesús, alabando a Dios con sus ojos abiertos. También veíamos las palabras del Señor Jesús en la entrada triunfal, antes de este episodio de saqueo, perdón, después de este episodio de saqueo, cuando el Señor ya llega a Jerusalén desde Jericó, veíamos cuando el Señor le decía a sus discípulos: tened fe en Dios, porque si dijeres a este monte y no dudares en el corazón que se eche al mar, todo lo que decimos va a ser hecho. En otras palabras, estoy parafraseando. Es decir, el Señor nos hablaba de una fe inconmovible que hace milagros. Y aquí en Saqueo, el Señor también hace un milagro. Y yo creo que esta palabra de este pasaje de Saqueo tiene, como decía al principio, mucho para decirnos, porque nosotros a veces buscamos otra clase de milagros, como nos ha pasado todos estos días orando por un milagro de sanidad. Y aquí Saqueo nos va a decir algo. Nos dice aquí en el versículo 2 que un varón llamado Saqueo, el cual era el principal de los publicanos y era rico. Nos dice, lo describe así la palabra de Dios. Fíjense, no hace un juicio de valor, como hicieron sí los demás que estaban, que decían, era un hombre pecador. La Biblia solamente relata lo que hacía, pero se infiere lo que hacía, porque los publicanos, como sabemos, recaudaban los impuestos del Imperio Romano, que eran tropas de ocupación en la tierra de Israel, y los romanos, con la crueldad que los caracterizaba, porque tenían la cruz y tenían muchas torturas que infringían a sus dominados, y entre todas las cosas, las maldades que hacían que uno del propio territorio que ellos habían ocupado se encargara de sacarles el tributo, el dinero a sus compatriotas para dárselo a los romanos. O sea, contrataba traidores a la patria para quitarle el dinero a sus hermanos. Obviamente la calidad moral de esta persona era muy baja, ya que primeramente se atrevían a hacer eso, y por otro lado, como consecuencia lógica, cobraban de más para apropiárselo, ya que cobraban de más para apropiárselo. Entonces el hecho que nos diga que era publicano y era rico, nos habla de que Saqueo era una persona que hacía eso, que exigía, como le dijo Juan el Bautista a los publicanos, no exijáis más de lo que corresponde. Y aquí en el capítulo 3 de Lucas también. Es decir, que Saqueo había hecho su fortuna de esa manera, es lo que se infiere naturalmente. Y aparte era el principal de los publicanos, es decir, que él tenía gente a la cual contrataba que se ocupaba de sacar el tributo para mantener el ejército de ocupación. Fíjese la crueldad. Pagaban para mantener a los soldados que los maltrataban. Era tremendo lo que hacían los romanos con aquellos que no eran romanos, que no eran de su nación. Siempre fueron racistas y lo siguen siendo. Toda esa etnia de donde vienen los romanos y otros pueblos. Antisemitas, podríamos decir. Y entonces la palabra de Dios nos indica que este hombre había hecho su fortuna robándole a sus compatriotas, por lo cual era una persona muy despreciada entre sus compatriotas, aquellos que vivían en su nación, sus connacionales. Por otro lado, dice que vivía en Jericó, o estaba por lo menos en Jericó. Jericó se había transformado en esa época en una villa, podríamos decir turística, no sé si corresponde esa palabra para aquellos tiempos, pero sí digamos que Herodes se había hecho un palacio de invierno ahí y que muchos, aún los emperadores romanos, venían a pasar el invierno a Jericó y entonces habían hecho muchas mejoras. Y como vemos, por ejemplo, en el capítulo anterior que hemos visto la semana pasada, los mendigos estaban a la vera del camino pidiendo porque pasaba gente de dinero. Por otro lado, el paso obligatorio hacia Jerusalén desde el lado oeste del país. Así que pasaba mucha gente
y había, como pasa en todos los pueblos turísticos, había mucha desigualdad, porque había grandes palacios, pero también había gente muy pobre. No era el caso de Zaqueo. Zaqueo era un hombre rico, y Zaqueo tenía un problema, porque dice que procuraba ver a Jesús quien fuese, por lo cual inferimos que no lo conocía, no sabía, quería ver quién era, mas no podía a causa de la multitud porque era pequeño de estatura, lo cual nos agrega una característica más de Zaqueo que nos hace también pensar en las burlas y en todo el menosprecio, siendo moralmente como era. No sabemos qué comenzó primero, pero moralmente era una persona de baja moral, podríamos decir, y además recibía las burlas por su baja estatura. Y esa baja estatura que tenía le impedía ver a Jesús quien fuese. Entonces vemos, por lo que dicen estos versículos, que Zaqueo, por más que fuese rico, por más que había logrado lo que quería, sean cual fueran los medios que utilizó, era una persona que se sentía completamente vacía y que hizo un esfuerzo por ver a Jesús quien fuese, sabiendo que no lo conocía, sabiendo que iba a pasar por ahí, porque sentía el vacío en su corazón. El joven rico, que está en el capítulo anterior, su relato, tenía el mismo problema. Por más que fuera muy rico y que era una persona, contrariamente a Zaqueo, muy moral, igual se sentía vacío y fue al Señor a preguntarle qué debía hacer para obtener la vida eterna. Zaqueo también estaba en esa condición, porque debemos saber que las cosas materiales de este mundo, no importa cómo las hayamos conseguido, las tengamos o no las tengamos, porque a veces se es materialista siendo pobre, deseando la riqueza, y otras veces siendo rico, confiando en la riqueza, se es materialista. Pero en ambas condiciones debemos saber que las cosas materiales no llenan el alma. Lo dijo el Señor, ¿de qué le sirve al mundo? ¿De qué le sirve al hombre, perdón, si gana el mundo y pierde su alma? Las cosas materiales no llenan, no cubren el vacío existencial que hay en todo hombre que está sin Cristo. Pero si nosotros vemos esta historia, leyéndola como se lee en el orden natural, podemos llegar a pensar que Zaqueo, con ese esfuerzo que hace, inclusive vemos que no tuvo temor al ridículo, porque un hombre rico y mayor como era, se sube a un árbol. O sea que el hecho de subirse a un sicómoro, que es una higuera silvestre, podríamos decir, es un árbol cualquiera, se sube a esa higuera silvestre y no teme al ridículo, no le importó la vergüenza que le ocasionaba el hecho de tener que subirse a un árbol porque era bajo de estatura. Su interés por Jesús era muy grande, porque menospreció el ridículo, no le importó, siendo un hombre rico como era, que lo hubiesen subido a una rama de un árbol, reconociendo su condición física, porque el hecho de que estuviera subido a una rama decía a los gritos que era petizo. No importaba eso para Zaqueo, sino que se subió para ver a Jesús quien fuese, para verlo pasar. Y como decía, podríamos pensar nosotros que Zaqueo estaba buscando a Jesús. Pero Jesús, al final de este relato, se encarga de dejarnos claro quién buscaba a quién. Porque dice en el versículo 10, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No era Zaqueo el que buscaba, era Jesús, que al acercarse a él provocaba en el corazón de Zaqueo esa inquietud y esa conciencia de estar vacío, que lo hizo aún dejar de lado la vergüenza que era subirse a un árbol, reconociendo su condición física, y también recibir el menosprecio de la gente, reconociendo su condición interior y moral. No le importó eso, porque Jesús estaba sacudiendo su corazón para que Zaqueo se acercara a él. Y lo vemos claramente porque nos dice el versículo 5 que como vino a aquel lugar Jesús, mirando le vio. ¿Qué significa esta expresión? Mirando le vio o mirando miró. Es una expresión hebrea, clásicamente hebrea,
que nos dice que Jesús estaba buscando con su mirada a Zaqueo. Mirando le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Esta palabra, date prisa, desciende, es la palabra de Dios para toda alma que no conoce a Jesús. Date prisa, desciende. Es como hizo el joven rico, pero sin haber tenido resultados favorables, porque se negó a hacerlo, se puso de rodillas delante de Jesús. Desciende ante los pies del Salvador, para que el Señor more en tu casa. Una gran metáfora de lo que es la salvación del hombre. Se humilla delante de Dios, reconoce su condición, como hizo Zaqueo. Zaqueo en todas sus acciones reconoció lo que era. Es más, no le daba vergüenza reconocer lo que era, aunque era una vergüenza lo que era, porque todos lo menospreciaban. Cuando el Señor entra a su casa, murmuraban, porque ¿cómo va a estar en la casa de ese? Y eso es otro mensaje que nos da aquí esta palabra. Sea quien seas, hayas hecho lo que hayas hecho, sea cual fuera tu condición moral, Jesús te está buscando. No hizo diferencia el Señor entre santos y pecadores para predicarles su salvación y para venir a buscarlo. Porque como decimos siempre, ninguno de nosotros le costó menos que otro al Señor Jesús. El Señor pagó por todos los pecados y pagó igualmente por todos los pecados de los justos, de los santos y de los pecadores, porque todos somos iguales en ese sentido. Todos somos pecadores, todos hemos caído, hemos pecado y estamos destituidos de la gracia de Dios. Todos murmuraban, pero el Señor entró igual. Y la murmuración no fue callada por el Señor. No fue el Señor que dijo: no murmuren. La gente dejó de murmurar porque Zaqueo cambió completamente su carácter y su vida. Zaqueo puesto en pie, cuando el Señor entró a su casa, puesto en pie, dijo al Señor: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Nadie le pidió eso, no le dijo el Señor que lo hiciera. Al joven rico sí, para probar lo que había en su corazón. Pero de Zaqueo ya se veía lo que había en su corazón. Siendo como era un hombre pecador, era una mala persona antes. El Señor cambió su corazón cuando Él descendió, cuando Él se humilló. Y ahora entonces se pone de pie y le dice: voy a dar mis bienes a los pobres. Los doy ahora, en este momento. Utiliza el tiempo presente. La mitad de mis bienes doy, aquí y ahora, podemos decir, a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, lo vuelvo con el 4 tanto. Le doy 4 veces lo que lo defraudé. Fíjense el cambio que hubo en Zaqueo. Y el Señor dice: hoy ha venido la salvación a esta casa, no por las obras de Zaqueo. La salvación había llegado, era el Señor Jesús. No eran las obras de Zaqueo lo que hacían que llegase la salvación. La salvación había llegado, el Señor Jesús. Hoy ha venido, podríamos nosotros parafraseando, hoy ha venido el Señor a esta casa. El Señor es la salvación, porque como dice a continuación, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces la salvación llegó en la persona del Señor Jesús. Ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también Él es hijo de Abraham. ¿Qué significa esto? El Señor fue a lo de Zaqueo porque vio la fe de Zaqueo, manifestada en esas pequeñas acciones, como intentar ver al Señor, como subirse a un árbol, como descender corriendo e invitarlo, dejarlo entrar a la casa. Y el Señor dice: hoy vine acá, porque hay uno que va a creer, y no importa lo que hizo, porque se arrepintió de ello y me ha pedido perdón. Arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. Y está mostrando obras dignas de arrepentimiento, dando la mitad de lo que tiene a los pobres y devolviendo lo que defraudó. Fíjense, se empobreció. En un día era pobre, Zaqueo, porque si hizo todo eso, que por supuesto creemos que lo hizo, ahí estaba el Señor dando fe de esto, se volvió pobre.
porque devolvió lo que había robado. Entonces, el Señor dice, vino la salvación a esta casa, porque hay fe, porque dice también Gálatas, capítulo 3, verso 7, que todos los que son de fe, los tales son hijos de Abraham. Es decir, no son hijos de Abraham por descendencia sanguínea, sino porque tienen fe como tuvo a Abraham. Pero como reflexión, queridos hermanos, este pasaje podríamos decir que es el remate de todo lo que hemos estado meditando estas semanas anteriores y que quisiéramos o no, cada cosa que leíamos en la palabra, en todos estos encuentros, siempre pensábamos, por lo menos en mi caso, quisiera o no, digo, pensaba en mi hermano, en rogar por él para que el Señor lo levante. Y pensamos cuando se nos habla de milagros, en ese tipo de milagros, el milagro de sanidad, en abrir los ojos a un ciego. El Señor dice, si tuvieras fe, los montes se echarían al mar. Pero aquí el Señor nos está dando un milagro que es mucho mayor que los milagros de sanidad, que si vienen o no vienen, podríamos decir que la situación no cambia demasiado. Cambia sí nuestro estado de ánimo, pero la situación de las personas no cambia demasiado. Pero estos milagros, el milagro que sucedió en Zaqueo, es un milagro mucho más portentoso y más grande que cualquier otro milagro, porque es el milagro del cambio del corazón empedernido en el pecado que da la vuelta y cambia. El Señor, cuando había un hombre que tenía su mano seca y le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y los fariseos que estaban ahí, como siempre, dijeron, este blasfema, porque ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Reconociendo que si el Señor se abrogaba el derecho de perdonar pecados, estaba diciendo de sí mismo que Dios es Dios mismo manifestado en carne. Y el Señor le preguntó, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? Perdón, no es el de la mano seca, es el de que estaba en el lecho, me estoy equivocando, el que estaba tirado que no podía caminar. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y anda, toma tu lecho y anda? ¿Qué es más fácil decir? Y nosotros debemos responder a esa pregunta. ¿Qué es más fácil decir? Y el Señor le dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, dice al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Pero nosotros debemos responder la pregunta, ¿qué es más fácil decir? Realmente, hermanos, para el Señor es mucho más sencillo decirle a un enfermo que se levante y camine, decirle a una niña que está muerta como la hija de Jairo, muchacha, a ti te digo, levántate. Es más fácil para él, porque para perdonar los pecados, el Señor tuvo que hacerse hombre, tuvo que venir a la tierra, sufrir en la cruz, sufrir un sufrimiento que nosotros ni siquiera nos podemos imaginar, porque se tuvo que separar de su Padre. Nos entristece la separación. ¿Y qué del Señor Jesús a partir de Getsemaní hasta los últimos momentos de la cruz? Padre, dijo el Señor, pasa de mí este vaso. No se quería separar y así debía ser. No debía querer separarse porque era santo y amaba la comunión con su Padre. Si a nosotros nos duele una separación momentánea que ya está resuelta porque nos vamos a volver a ver, ¿cuánto más le habrá dolido al Señor separarse de su Padre? Pero Él es el autor y consumador de la fe. Él creyó que Dios lo iba a volver a levantar. Entonces, ¿qué nos enseña Zaqueo referido a las situaciones que hemos vivido todos estos días? Que el Señor ha hecho y hace milagros mucho más grandes que el levantar a un enfermo. El Señor tiene sus propósitos y sabe a quién levanta y a quién se lleva. Pero aquí hay un milagro que es mucho mayor que los demás, que es el cambio en la vida de las personas. Cuando una persona vive de una manera que está apartada de Dios y se vuelve a Dios, porque Dios lo busca, porque Dios genera en su corazón, como le pasó a Zaqueo, el deseo de ver a Jesús quien fuese. ¿Quién es Jesús? Entonces, aquí vemos, hermanos,
los verdaderos milagros por los cuales sí debemos orar con toda deprecación y súplica. Está bien orar, como hicimos, aunque el Señor se llevó a Carlitos, está bien orar. Miren, en 2 Samuel capítulo 12, Dios le dice a David por medio del profeta, el hijo que nació morirá, porque había un juicio, un castigo por el pecado de David, con el asunto, como dicen los títulos de la Biblia, el asunto de Uría Eteo. Sin embargo, inmediatamente David hizo ayuno, hizo oración, se sentó en la ceniza, como acostumbraban los antiguos, para demostrar su luto y su preocupación, y oró y clamó al Señor, hasta que el niño, tal como había dicho el profeta, murió, porque era un castigo para David. No obstante eso, él oró igual. No obstante, aunque ya podríamos decir estaba todo dicho, oró igual. Y eso es lo que nos enseña ese pasaje. Oró igual. Y oró con fe, creyendo que Dios lo podía levantar, que Dios podía hacer un milagro en ese niño, a pesar de que, como digo, era completamente, ya estaba echada la suerte. No obstante, oró igual. Y eso está bien, eso es lo que nos enseña ese pasaje. Orar igual. Pero también nos enseña Zaqueo hoy, hermanos, y con esto ya termino, que el milagro mayor que se puede ver es el milagro de las vidas cambiadas. Por eso, si leemos lo que sigue, el Señor da la parábola de las 10 minas, de aquello que le dio a cada uno y que debe multiplicar, hablándonos de la responsabilidad que tenemos delante de Dios. Nuestra responsabilidad es orar por los enfermos, orar por los que sufren, orar por todos los que están en tribulación. Pero el milagro más grande que se vio en aquella época y se ve en nuestros días, es el cambio interno del corazón del hombre, que después de haberse arrepentido de sus pecados, empieza como Zaqueo a mostrar una vida cambiada. ¿Quién fue el que cayó la murmuración de todos los que murmuraban? Las acciones de Zaqueo. El Señor no necesitó decir nada con respecto a esa murmuración. Solamente dijo, este también es hijo de Abraham, porque creyó, y todos los que son de fe son hijos de Abraham. Entonces nos preguntamos para cerrar, ¿soy verdaderamente un hijo de Abraham? ¿Tengo fe en el Señor? Abraham creyó en esperanza contra esperanza, no miró la matriz muerta de Sara, nos dice la carta a los romanos, no miraba lo que impedía, sino miraba a Dios que había prometido. Los que son de fe, los tales son hijos de Abraham. Este hombre, pecador como era, criticado por todo el mundo por su vida apartada de Dios que llevaba y haciendo daño a sus semejantes, nació la fe en él, creyó, se arrepintió y cambió de vida. Y ese milagro es el más grande de todos. Es más grande que curar a los ciegos, más grande que levantar a los que están enfermos. Ese milagro que lo vemos hoy es el más grande de todos. Y nosotros podemos ser participantes de esos milagros, transmitiendo a otros la palabra de Dios, dando testimonio. ¿Qué sabemos? ¿Cuáles son los propósitos de Dios? ¿Qué sabemos? ¿Cuál es el milagro que quiso hacer Dios con Carlito? El Señor se llevó a Carlito y ahí está Carlito disfrutando de las glorias celestiales. Pero ¿qué sabemos? ¿Qué pasó alrededor nuestro con todos los que vieron a la congregación y a todas las iglesias, otras iglesias, orando y teniendo paz en medio de la tribulación? Hermanos, esas situaciones me provocaron muchas reflexiones, se imaginarán, pero este pasaje de Zaqueo, que parecía que no tenía nada que ver con lo que nos estaba pasando, es el mensaje de Dios para que pongamos la mirada en donde se debe poner. El verdadero milagro es aquel que ocurre en el corazón del hombre pecador que cambia, se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo como su Salvador. Porque el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hizo milagros, anunciando cómo va a ser el reino milenial. Sanó a los enfermos, anduvo haciendo bienes, como dice también el libro de los Hechos. Pero fundamentalmente, y por
como primera cosa, el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, a perdonar pecado, que es lo más difícil que tuvo que hacer el Señor. Porque como digo, sanar no le costó tanto como venir y perdonar los pecados de los hombres. Hermanos queridos y amados, quiere el Señor bendecirnos para que nuestros pensamientos queden claros con respecto a esto, para que el mensaje del Señor sea completo, todo el consejo de Dios. Está bien orar, está bien esperar los milagros y creer que Dios puede hacerlo. Pero si el Señor decide otra cosa, recordemos siempre cuál es el milagro más importante que se produjo allá y se produce hoy en nuestros días. El cambio del corazón de los hombres, incluyéndonos a nosotros mismos. Quiera el Señor bendecirnos. Amén.